Hola, bienvenidos nuevamente al aula virtual de cirugía bucal. En esta ocasión nos vamos a dirigir con el tema de patología quirúrgica. Y como siempre, les traigo yo un especialista en el área, como siempre, un gran amigo mío, un gran colega, una persona que admiro mucho. Él es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador como cirujano bucal. Tiene la especialidad de patología y cirugía bucal, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Catedrático en múltiples universidades, tanto en El Salvador, Guatemala, Bogotá, Colombia, y pasantías hospitalarias siempre a nivel de Colombia en la ciudad de Bogotá. Y así como tengo el placer de presentarles nuevamente a otro gran amigo, al doctor David Argüello. Hola, ¿cómo estamos, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto verte. Por aquí, mira, compartiendo con nuestros alumnos sobre ¿Cómo están? Una clase más dirigida en el área de cirugía, área en la que tú también tienes mucha experiencia. Así que te dejo con ellos para que más o menos te presentes tú también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente aquí al doctor Miliani por la invitación a impartir esta clase muy importante de patología quirúrgica orientada a lesiones elementales. Muy importante que lo sepamos todos. Pues agradeciendo nuevamente la invitación. En ese caso no nos queda más que darle espacio a todo el conocimiento del doctor David Argüello. David, te dejo entonces ahí con nuestros amigos y alumnos para que disfruten de tu tema. Ok, muy bien, mucha atención. Hablando del tema de lesiones elementales en cavidad bucal, quiero que sepan de que este es un tema muy elemental, que lo sepamos. Este es un tema que lo vamos a utilizar todos los días, a toda hora. Cuando le pidamos al paciente que abra la boca, ya lo estás utilizando. Y más cuando el paciente te dice, mire que no sé qué, ahí vas a utilizar el tema de lesiones elementales. Ahorita en clínica que ustedes están o que entren a clínicas, también lo van a utilizar. Porque el paciente les va a preguntar, mire que tengo aquí. Y todo lo que les pregunte tienen que documentarlo en la historia clínica de la clínica. Vaya la redundancia. ¿Y cómo lo van a documentar si no saben cómo describirlo? Sí, claro. Ahora lo van a saber describir por medio de las lesiones elementales. Ok, antes de entrar a las lesiones elementales, voy a hacer un pequeño recordatorio de patología bucal. A ver, lesiones elementales en cavidad bucal. Antes de eso, recordemos qué tipos de lesiones en cavidad bucal tenemos. Tenemos varias. Lo vamos a segregar de la siguiente manera. Lesiones inflamatorias, inmunológicas, del desarrollo, neoplásicas, quísticas, pseudoquísticas, hereditarias, idiopáticas y las que están relacionadas con la condición sistémica. Así tenemos esta como por ejemplo. Esta es una lesión inflamatoria, pero tenemos que ir identificando cuándo va a ser una inflamación. Ok, la inflamación, recordemos en clase, habían los puntos cardinales de la inflamación. Tenemos dolor, rubor, tumor, calor, son los 4 puntos cardinales. Pero en 1902 el doctor Virchow aumentó un quinto, que eso se llama pérdida de la función. Cuando ustedes vean que haya estos 5 puntos cardinales, 5, vamos a estar orientando que el paciente pues sí está sufriendo de una inflamación. Y cabe mencionar que la inflamación puede ser infecciosa o reactiva. Infección no quiere decir solo bacterias, sino que también van los hongos y los virus. Miren esta fotografía. Aquí ven esta lengua. Esta lengua, aquí vemos que es una lengua de un paciente que tiene una infección viral. Virus de inmunodeficiencia adquirida. Sí, eso es lo que están pensando. ¿Sí? Pero además, como el paciente está inmunosuprimido, tiene otra infección por otro virus. Ese otro virus que está causando esas lesiones blancas. ¿Cómo ustedes van a describir esa lesión blanca en la lengua? Cuando el paciente les diga, hey, miren, tengo esto en la lengua. Y ustedes no van a poner lo mismo
que el paciente les está describiendo. Tienen que describirlo muy bien por medio de las lesiones elementales. Entonces, esa es una lesión leucoplásica en el borde lateral de la lengua. Y ahí vienen todas las demás características o todas las demás cualidades que ustedes van a aprender el día de ahora. Ok, tenemos otras lesiones inflamatorias, como las reactivas. ¿Sí? Estas lesiones reactivas, esas pueden ser por una reacción por un agente físico o químico. Se va a inflamar. Miren esta es una lesión reactiva a bacterias. ¿Sí? Esas bacterias que están pegadas a nivel radicular, aquellas que están en el cálculo dental, aquellas que están en la placa bacteriana, aquellas que hacen que el cuerpo reaccione exageradamente de esta manera. Así. Este es un granuloma piógeno, o podría ser un fibroma periférico de células gigantes, o podría ser un fibroma osificante, y es una reacción a estas bacterias. También pues tenemos alguna reacción inflamatoria a algunos fármacos, como por ejemplo esta. Miren, esta directamente no fue causada por un fármaco. Esta es una necrosis, una muerte del hueso de la maxila. Miren cómo se observa. Y eso se dio más que todo porque la paciente consumió un medicamento que sirve para la osteoporosis, entre otros diagnósticos para la osteoporosis, en el cual pues entre la acción de estos medicamentos pues consiste en hacer una muerte o una activación, mejor dicho, inactivación de los osteoclastos. Los osteoclastos pues son aquellas células que sirven para reabsorber el huesito. Entonces lo que pasó fue de que hubo una gran producción de osteoblastos, pero no hubo osteoclastos, en el cual pues esa producción de huesito obliteró los vasos sanguíneos, y ya no hubo sangrita para que alimentara ese huesito, y se murió. Eso se llama necrosis ósea, y eso es una inflamación que causa esto que están viendo ahí. Hay otros tipos de lesiones, que son las lesiones inmunológicas. Aquí nosotros vemos que las mucosas bucales tienen un proceso que la ven rojo con unos parches blancos y duele. Ahora, ¿cómo describirían ustedes eso? Viene un paciente con eso y ¿cómo lo ponen en la historia clínica? A ver, describan ustedes. Difícil, ¿no? Ok. Entonces, eso vamos a aprender a cómo describirlo. Si miren que está en toda la boca, en toda la mucosa bucal y lingual, labial y en otras partes. Esto es una pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar se manifiesta de esta manera, ¿sí? Y es una lesión inmunológica. Tenemos otro tipo de lesiones, como la del desarrollo. Hay varias lesiones del desarrollo. Esta creo que ya la conocen, o ya la habrán visto, o tienen una idea. Esto es una anquiloglosia, en el cual pues a nivel del desarrollo el paciente nace y no hubo una adecuada formación o una apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, en el cual pues consiste en esa fibra que une un proceso mandibular con el otro proceso mandibular. Eso se une normalmente, pero cuando no está esa unión, queda como esa fibra, ¿verdad? Y eso es lo que forma pues el frenillo, o el frenillo que anquiloglosia, o que pega la lengua
o el labio a veces. Y eso pues son entre una de las patologías del desarrollo. Hay otras patologías, también están las neoplásicas. Pues ya sabemos, la neoplasia es conocido como cáncer, ¿sí? Hay cáncer benigno, hay cáncer maligno. Miren este es una neoplasia benigna, tiene todas las características benignas, ¿sí? Tiene el color de la mucosa, ¿sí? Está bien circunscrito, bien delimitado. Cáncer benigno. Ahora diferente está el cáncer maligno. Miren esto, miren cómo se observa. ¿Cómo describirían ustedes esto? A ver, difícil, ¿no? Si no sabemos en lesiones elementales, ¿cómo lo describes? Lesión maligna, miren, bordes no están delimitados, está bien rojo o eritematoso, ¿sí? De crecimiento rápido, bueno, y entre todas las otras características que orientan a una neoplasia maligna. Miren esta otra, una lesión quística, ¿sí? Ahora, recordemos, lesiones quísticas son aquellas lesiones que es una cavidad que es patológica, que está recubierta de epitelio, que tiene un contenido líquido o semilíquido. Las lesiones pseudoquísticas es todo lo que acabo de mencionar, solo que no tiene una cavidad revestida de epitelio. Miren esta está relacionada a un diente. Y si se observan aquí, van a poder ver de que está relacionada a la corona de un diente, ¿sí? Esta corresponde a un quiste dentígeno. Miren esta podrían ver aquí que hay una lesión que parece un quiste, pero en realidad no es un quiste. Este es un defecto y es una lesión del desarrollo, de hecho. Se llama defecto óseo de Staffney y ese consiste en que la glándula salival submandibular está ocupando el espacio del hueso. Ha erosionado el hueso de tal manera que se mira radiográficamente como un quiste, ¿sí? Y esta se descubre incidentalmente por medio de una radiografía panorámica. Ok, continuando, miremos esta. Hay enfermedades hereditarias. Las hereditarias, estas son aquellas que son genéticas, o sea que los padres se lo transmiten a los hijos. Esas son las hereditarias. No es lo mismo genético que congénito. Y ese es otro tema. Ok. Hay otras enfermedades idiopáticas. Las idiopáticas son aquellas enfermedades que todavía no se sabe cuál es su origen específico, ¿sí? No saben cuál es la etiología. Son idiopáticas como esta que nosotros estamos viendo aquí. Esta es una osteosclerosis idiopática, ¿sí? Ahora, parte de la descripción clínica, pues también viene la descripción radiográfica. A ver, ¿quién me puede describir esa radiografía? Sí, ok. Mire, doctor, fíjese de que aquí tiene esta lesión, este paciente, ¿verdad? Ajá, descríbemela. De eso se trata. Saber describir tanto lo clínico como lo radiográfico. Miren esta. Las lesiones relacionadas con lesión sistémica. Miren esta lengua, cómo se mira aquí, ¿verdad? ¿Cómo la describen? Es una lengua roja. Miren acá, está como brillante y también pues no tiene tanto papilas gustativas como esta zona de por acá. Esta es una lengua causada por anemia, ¿sí? Hay una despapilación por una anemia. Ok, muy bien. Hablando un poquito ya cerrando por los tipos de lesiones en cavidad bucal, pues entremos ya directamente al tema, ¿sí? Para poder describir estas lesiones necesitamos, ¿verdad?, saber un poco de lesiones elementales. Aquí viene un ejemplo. Esta. Descríbanla. Miren que está la misma lesión que se observa a nivel del labio, a nivel de la piel, se observa a nivel de la mucosa, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Algo benigno o algo maligno?
Miren el diagnóstico de la lesión. En un tumor benigno. Y esta es su histología. Ok, lesiones elementales. De las lesiones elementales, pues hay varias, ¿verdad? Hay de dos tipos. Están las primarias y las secundarias, ¿sí? Pero no hablemos de las primarias y secundarias, sino de describir qué son las lesiones elementales. Estas lesiones elementales, como hablamos al principio, son prácticamente la base de todas las manifestaciones mucocutáneas a la respuesta a agresiones internas o externas. Y estas son o se manifiestan de acuerdo al momento de aparición, ¿verdad? Que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se mencionan como primarias porque aparecen de novo. Cuando digo de novo, es que aparecen de la nada, ¿sí? O primitivas. Y estas pueden ser sólidas o con contenido líquido. Y están las secundarias, que estas pueden ser consecutivas a la primaria. Hay algunas lesiones elementales que pueden ser primarias o secundarias, como por ejemplo las úlceras, ¿sí? Las úlceras primero pueden aparecer de la nada o pueden aparecer luego de la ruptura de una vesícula o una ruptura de una ampolla, por dar un ejemplo, ¿sí? Estas lesiones secundarias se pueden dar por desprendimiento, por pérdida de la continuidad o por procesos reparativos o hiperplásicos, ¿sí? ¿Cuáles son estas lesiones elementales? ¿Sí? Las sólidas pueden ser lesiones maculares, una mancha, pápula, placa, nódulo, tumor, de contenido líquido, vesícula, ampolla, pústula, absceso, quiste, de pérdida de la continuidad, erosión, úlcera, fisura, atrofia, de desprendimiento, una costra, descamación, una escara, y procesos reparativos o hiperplásicos podría ser una cicatriz o un queloide. Hay más lesiones elementales. Se pueden manifestar en piel, pero las más comunes que vamos a ver en la cotidianidad son estas. Lesiones elementales, estas. Ok, para poder describir una lesión necesitamos tener ciertos parámetros, porque es difícil describir si no tenemos una guía. Primero, ya que ya sabemos cuáles son las lesiones elementales, vamos con esta secuencia. Ok, miremos. Primero vamos a describir la lesión elemental, ya sea una lesión elemental primaria o secundaria. Aquí, ojo, no nos vayamos a confundir. No vamos a describir, esta es una lesión elemental primaria. No, aquí tenemos que describir lesión ulcerada o lesión papular o lesión nodular, por dar un ejemplo. Después, como parámetro, vamos a decir la ubicación. La ubicación, pues tiene que ser una lesión ubicada en, ya sea en todo el labio o en la dermis del labio o la mucosa del labio, ¿sí? O ubicada en la mucosa del paladar duro o la mucosa de la lengua, pero ¿en la lengua dónde? En el dorso de la lengua, en el vientre de la lengua, borde lateral derecho de la lengua, borde lateral izquierdo de la lengua, a nivel de la mucosa de la úvula, por dar un ejemplo, ¿sí? Describir la lesión, la ubicación, ¿sí? Tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo hace que tiene la lesión? ¿Sí? De 3 semanas de evolución, 2 días de evolución indeterminada cuando no se sabe. O es que yo no me acuerdo cuando me dio si en junio o en julio. Aproximadamente de 3 a 4 meses de evolución. Por dar un ejemplo,
de descripción de tiempo de evolución, ¿sí? De tamaño, puede ser un tamaño determinado. Si nosotros tenemos un pie de rey, un calibrador, una regla, una cuerda, como para poder medir, podemos decir, esta lesión tiene 5 milímetros de diámetro. Puede tener 1 centímetro longitudinal. O puede tener 0.5 por 2 por 3 milímetros de diámetro, ¿sí? O si no tenemos cómo medirlo, pues una lesión aproximada de 1 centímetro por 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Pues para tener un ejemplo. De forma, esta lesión puede tener varias formas, ¿sí? Puede tener una forma circular, una forma esferoidal si tiene una forma de esfera, ovalada. Si no tiene una forma específica puede ser irregular, o si es lineal, pues una lesión lineal, dependiendo de la forma, ¿sí? Si la lesión, ¿verdad?, es única o solo es la lesión, es una lesión única. Pero si son múltiples lesiones, como digamos un ejemplo, múltiples lesiones ulcerativas, múltiples úlceras, si es primaria, bueno, esto más que todo se da para las neoplasias, ¿sí? Si digamos un ejemplo, me da una neoplasia aquí, ¿sí? Un crecimiento, una lesión a nivel del labio, pero me aparece otra igualita por otro lado, ya es, esta la del otro lado es la secundaria. Entonces, tienen que describir, le apareció una lesión secundaria, ¿sí? Una lesión neoplásica, un tumor a nivel de la mucosa del paladar duro, a nivel del tercio posterior del lado derecho, con un tiempo de evolución de 3 días, con un tamaño aproximado de 1 milímetro y de forma irregular. Ahí ya vamos describiendo una lesión. Me imagino que se lo imaginaron. De eso se trata, que se lo imaginen, que a quien se lo cuentan se lo va imaginando. Ahora, también la consistencia. La consistencia es muy importante. Hay varios tipos de lesiones que vamos a encontrar con diferente consistencia. Tenemos consistencias blandas, que son aquellas que al tocarlas o al palparlas se deprimen. Está la consistencia firme, de que no es duro, pero a la hora de tocarlo es como firme, no se desplaza, no se mueve, está firme. Está el móvil, que es así, yo lo toco y pues yo lo puedo mover para todos lados, ¿sí? La consistencia fluctuante, que yo lo toco, es como fluctúa, como que si estuviera un líquido adentro, fluctuante. Y está la resiliente. La resiliente es aquella de que yo lo presiono y nuevamente vuelve a su lugar. La consistencia dura, es dura como que fuera de hueso. Y ya está la consistencia cauchosa, como que fuera un caucho, un borrador, como la consistencia de un borrador, ¿sí? Entonces también es muy importante describir la consistencia de las lesiones, ¿sí? Así también pues tenemos otro parámetro, la superficie. La superficie de la lesión puede ser de varios tipos, ya sea una consistencia lisa, consistencia rugosa. Cuando hablamos de verrucosa, que puede parecer pues un tipo como coliflor, ¿sí? Tenemos una consistencia granular, que si se palpa, se sienten como varios gránulos. Está multilobulada o lobulada, así, consistencia. Muy importante describir la consistencia de la lesión. Tenemos también la base. Cuando tenemos una lesión de base, queremos decir que esta puede tener dos tipos de base. Una base sésil y una base pediculada. La base pediculada es aquella que tiene una especie como de cuello, ¿sí? Ese se llama pedículo.
en el cual pues está la lesión. Supongamos, tomamos como ejemplo mi cabeza. Esta es la lesión que tiene un pedículo. En cambio, una base sésil es la que no tiene un pedículo. Simplemente es como la lesión, ¿sí? Y también están las otras lesiones que no tiene ni siquiera pedículo ni tampoco es elevada. Es una lesión plana, ¿sí? Esa es de base. Las lesiones de base, sésil, pediculadas o planas. También están las otras lesiones de descripción, que estos pueden ser los bordes. Los bordes pueden ser bordes bien definidos, aquellos bordes que no saben ni dónde empieza ni dónde termina, que son los mal definidos. Están los bordes que son los regulares, que son los que están, bueno, se observan regulares, no tienen así como aquellos que están mal definidos. Están los irregulares, están los bordes indurados, como por ejemplo las lesiones neoplásicas malignas, que los bordes son duros, ¿sí? Tenemos también, hay que describir, tenemos los síntomas. Pueden doler, pueden picar, pueden sentirse así como adormecimiento, como las parecias. Pueden sentirse así como quemazón o ardor, etcétera, ¿verdad? Pues los síntomas es muy importante ponerlo en la descripción para tener un parámetro de por dónde va la lesión. Así también tenemos el color. Es muy importante que hablemos del color, ¿sí? Sí, aquí estamos leyendo que hay negro, rojo, violáceo, azul, azulado, amarillo, ¿sí? Aquí no nos vayamos a confundir. Por eso vamos a hablar un poquito del color. Miren aquí. Descripción de los colores en las lesiones en cavidad bucal. Tenemos así también que las lesiones blancas se describen como lesiones leucoplásicas. La leucoplasia no quiere decir de que tienen que ver los leucocitos, sino que los leucocitos se orientan más que todo a glóbulos blancos, como la lesión blanca, pero no tiene nada que ver, es pura descripción. También tenemos las lesiones eritematosas o las lesiones rojas, ¿sí? Y totalmente diferente. A ver, miremos esta diapositiva en la cual pues podemos ver que la lesión blanca, aquí estoy mencionando, se deriva más que todo del grosor del epitelio. Este grosor del epitelio, ¿verdad?, va a estar determinado, ¿verdad?, si la capa superficial ya sea va a estar más engrosada, ya sea de la superficie para arriba, o a estar más engrosada de la línea basal para el tejido conectivo, o va a estar simplemente más gruesa porque las células están edematizadas o edematosas. Eso va a dar una percepción de una mucosa más clara o blanca. Ahora miremos esta, las lesiones rojas. Las lesiones rojas o eritematosas se dan más que todo ya sea por dos cosas, ya sea porque la capa superficial o epitelio está adelgazado, como lo ven acá, o porque la capa del epitelio está normal, pero los vasos sanguíneos están más gruesos o abundantes, ¿sí? Cuando hay un ejemplo cuando hay un proceso inflamatorio, que hay está rojo, está edematizado, además está eritematoso, rojo, una lesión eritematosa. Ahora, cuando las lesiones tienen otro tipo de color, ¿verdad?, como por ejemplo el color negro, café, gris, orienta a lesiones
pigmentadas. Y estas se dan más que todo por esta célula que está a nivel de la lámina basal del epitelio, que se llama melanocito. El melanocito se encarga más que todo a dar el pigmento de la piel. Personas de tez más clara tienen ya sea o menos melanocitos o la producción de melanina es menos. Ahora, cuando hay una lesión que se mira una mancha de color café, negro o gris, orientemos a una lesión por melanocitos, ¿sí? Estos melanocitos pueden estar de la lámina basal para arriba, hacia la superficie, o también pueden haber otras células que son las células nebosas, que también tienen este pigmento de melanina, ¿sí? Y pueden dar otro tipo de lesiones orientadas a pigmentos. Ok, entrando ya en tema, hablemos de las lesiones alimentarias. Están las primarias. Las lesiones alimentarias primarias son varias, en el cual pues la primera pues tenemos la placa. La placa se describe como una lesión que comprende a una área prominente, plana, dura, rugosa, que mide más de 1 centímetro de diámetro. Aquí tenemos el esquema y un ejemplo de lesión. Aquí tenemos lámina basal, tenemos de aquí para arriba el epitelio, de lámina basal para abajo, tejido conectivo. Esto es un esquema de una placa. Clínicamente podemos ver que esta placa es plana, es dura y es mayor de 1 centímetro, ¿sí? Y al ser blanca se podría describir como leucoplaquia o lesión leucoplásica. No tiene nada que ver los leucocitos, porque esto no es nada de inflamatorio. Tenemos la otra lesión, la pápula, ¿sí? La pápula es una lesión mucocutánea elevada, sólida, pequeña, de menos de 1 centímetro de diámetro. Y esta puede ser de varios colores. Miren el esquema como lo vemos, de la lámina dura hacia la superficie. Miren cómo está esta elevación, ¿sí? Que clínicamente se observa de esta manera. Miren, esta es una lesión papular ubicada en la mucosa de la punta de la lengua, de color rosado. Esta puede ser única o pueden haber múltiples lesiones papulares, como por ejemplo en esta. Miren, aquí tenemos varias lesiones papulares, ¿sí? Varias lesiones papulares que cuando esta coalesce ya puede formar pues una placa, como por ejemplo aquí se puede describir como una lesión eritroplásica o una lesión con múltiples pápulas, ¿sí? Tenemos la otra lesión elemental. Tenemos el nódulo, que es una lesión esférica mucocutánea de 1 a 2 centímetros de diámetro, anclado en profundidad, que ocasiona una elevación firme, circunscrita y palpable. Como por ejemplo tenemos aquí, miren aquí a nivel de la mucosa lingual, tenemos estas lesiones que son duras y una lesión nodular, porque es menor de 3 centímetros, o sea, mide de 1 a 2 centímetros de diámetro y está anclado profundamente. Miren en el esquema, aquí, cómo se observa esta lesión nodular y está anclada profundamente por esta lesión. Tenemos otra lesión elemental, tenemos el tumor. Muy importante a la hora de describir esta lesión elemental. El tumor se orienta a un cáncer, pero no es directamente un cáncer, sino que es un
una descripción de una lesión elemental, ya que el tumor se describe como una masa de más de 2 centímetros de diámetro, que puede ser superficial o puede ser profundo, que se traduce como una elevación firme con o sin límites definidos de un color igual o diferente a la mucosa bucal. Describiéndolo o explicando esto, pues sí, un tumor pues es un crecimiento grande, ¿sí? Que puede ser firme, ya sea si crece hacia arriba de la mucosa o si puede crecer hacia abajo de la mucosa. Los bordes pueden estar bien delimitados cuando son, un ejemplo, una neoplasia benigna, o mal delimitados o no tener límites cuando es una neoplasia maligna. El color igual a la mucosa cuando es benigno, y cuando no es igual a la mucosa, digamos un ejemplo, un color rojo o eritematoso, o color blanco o leucoplásico, o cuando tiene las mezclas de los dos, eritroleucoplásico, eso ya puede ser orientando a una lesión maligna. Como por ejemplo, aquí tenemos una lesión benigna, pero es una lesión tumoral. ¿Sí? Otra lesión elemental, entrando a las primarias, pero ya no de contenido sólido, sino que de contenido líquido, tenemos la vesícula. La vesícula es una lesión mucocutánea de menos de 1 centímetro de diámetro, elevada, de paredes finas, que contiene un contenido líquido, usualmente transparente. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Esta lesión, que más de alguno ya sabrá cuál es, porque lo padece, que es herpes. Herpes simple tipo 1. ¿Sí? En el cual, pues, en el herpes se puede manifestar con una lesión vesicular o múltiples lesiones vesiculares ubicadas a nivel de la borde de vermellón entre la mucosa y la dermis labial inferior en el caso del lado izquierdo. Tenemos otra lesión elemental parecida, que es la ampolla. La ampolla es una lesión mucocutánea, que esta es mayor a 1 centímetro, a diferencia de la vesícula, que es menor a 1 centímetro, ¿verdad?, de diámetro, que esta usualmente tiene paredes finitas y tiene un contenido líquido transparente. Usualmente estas lesiones ampollares o estas ampollas no se manifiestan a nivel de las mucosas bucales, debido a que la mucosa bucal es tan finita que puede durar unos segundos, minutos, y ¡pac!, se revientan y forman otra lesión elemental, que es una úlcera, así como lo vemos en esta lesión, que esta es la que vimos al principio, que es un pénfigo vulgar, que se orienta pues a lesiones ampollares que posteriormente forman úlceras. ¿Sí? Miren el esquema como se observa, una ampolla más grande. Ahora, cuando coalescen múltiples lesiones vesiculares, pueden llegar a formar una ampolla. Ok, continuando con las lesiones elementales de contenido líquido, tenemos esta, el quiste. Ya habíamos hablado que es un quiste, que es una cavidad patológica revestida de epitelio con un contenido líquido o semilíquido. Miren acá, tenemos un ejemplo de un mucocele. El mucocele pues es una lesión quística, usualmente llamada como quiste de retención mucosa. Aquí tenemos la histología de un mucocele y aquí tenemos un ejemplo de un mucocele ya extirpado. ¿Cómo se llama a ese término de extirpación de esta lesión? Enucleación quística. Esta es la enucleación quística de un mucocele. Y histológicamente se observa de esa manera. Miren acá. Aquí está el quiste, igualito a como lo vemos acá. Este es el quiste. El contenido líquido está acá
Y miren acá, este es el contenido líquido. Y eso es lo que se mira acá. Ok, continuando. Absceso. Colección localizada de pus en una cavidad. Y esta es de más de 1 centímetro. Miren aquí cómo se observa un absceso. En este caso es un absceso gingival. ¿Sí? Miren el esquema. La colección de pus. Un exudado purulento. Tenemos otra lesión elemental. Las pústulas. Las pústulas es cuando el absceso o la lesión vesicular se infecta o la ampolla se infecta y esta ya no tiene aquel contenido claro, sino que ahora tiene pus y por eso se llama pústula. Y esta se describe como una lesión mucocutánea elevada de paredes finas que contiene un exudado purulento. Y aquí tenemos un ejemplo de un herpes, pero no es herpes simple tipo 1, sino que es herpes zóster, en el cual pues las vesículas que se forman coalescen y forman ampollas, y esas ampollas se infectan y forman estas pústulas a nivel de la dermis labial, a nivel de la dermis de la región malar. ¿Sí? Continuando con las descripciones. Tenemos la otra lesión elemental, atrofia. Y esta pues ya viene por discontinuidad. Lesiones primarias por discontinuidad. Atrofia. Y eso se describe como un adelgazamiento de la mucosa bucal con pérdida de sus características superficiales. Y aquí tenemos un ejemplo, como el del principio, a nivel de la mucosa lingual. Tenemos esta zona eritematosa, pero por la atrofia causada por el adelgazamiento de la capa superficial de la mucosa, el epitelio, atrofia. Tenemos la otra lesión elemental primaria, la erosión. Esta es la pérdida del epitelio de la mucosa bucal formada por una excavación húmeda, lisa, brillante y usualmente secundaria a una ruptura de la mucosa de la vesícula. Y esa forma pues una erosión o una úlcera. ¿Sí? Miren este ejemplo. Esta mucosa está erosionada por el traumatismo causado por este diente. Hablando de úlceras, la siguiente. La úlcera se describe como una pérdida de sustancia del epitelio, ya sea de la piel o de la mucosa, en espesor parcial o total, que repara formando una capa de fibrina según la profundidad de la lesión. Miren acá, aquí vemos un afta. Y esta se describe como una lesión ulcerada ubicada en la mucosa labial inferior del lado derecho. ¿Sí? En el cual pues están bordes eritematosos y una base leucoplásica. ¿Sí? Esta base leucoplásica o blanca es la que se describe aquí como la capa de fibrina. Y esa capa de fibrina es parte del proceso cicatrizal. Continuamos con las lesiones elementales. Tenemos las lesiones maculares. Esta lesión macular se orienta más que todo a aquellas lesiones pigmentarias. ¿Sí? Las lesiones blancas como la leucoplásica o las lesiones rojas como la eritroplásica no se describen como una mácula. No vayamos a colocar en nuestra historia clínica una lesión macular color blanca o una lesión macular roja. No, la lesión macular es color café, negra, gris. Y esta lesión macular es una lesión
bien delimitadita, circunscrita, que está en la mucosa bucal y tiene que ser menos de 1 centímetro de diámetro. Tiene que ser plana, no tiene que tener ninguna elevación ni ningún pedículo, o sea, no es palpable, ¿sí? Y usualmente, pues al ser pigmentaria, es de diferente color de la mucosa. Miren el esquema, cómo se observa. Una lesión macular. Un ejemplo de lesión macular, pues está una mácula melanótica. Y esto se da ya sea por un aumento en el número de los melanocitos o un aumento en la cantidad de melanina. Tenemos las otras lesiones. Las manchas. Esta lesión es igual que la mácula, solo que es de mayor diámetro, es mayor de 1 centímetro. Pues miren aquí como se observa en el esquema, es grande. Y un ejemplo de esto es la mancha de nicotina o del fumador. Un ejemplo. Miren todo esto. Esta mancha. Una mancha ubicada en la mucosa bucal derecha y está relacionada a tabaquismo. Tenemos otra lesión elemental, petequias. Ojo con las petequias, ojo con las lesiones rojas, ¿verdad? Las lesiones rojas, estas pueden ser o son originadas prácticamente de sangre o lesiones vasculares. La petequia es una lesión pequeña de zonas eritematosas de menor de 0.0 centímetros de diámetro. Estas tienden a ser color rojo o color púrpura, ¿sí? Y orientan más que todo a lesiones sanguíneas o vasculares. Aquí tenemos otra, el eritema, una lesión eritematosa. Que estas son unas lesiones de color rojo, son de tamaño variable y estas derivan más que todo a una vasodilatación generada por los vasos capilares o sanguíneos. Miren cómo se observan en el esquema y miren cómo se observa en las mucosas. Un eritema, lesión eritematosa, ubicada a nivel de la mucosa bucal del lado izquierdo. Vamos con las lesiones elementales. Recordemos que las lesiones elementales secundarias son consecuencia de las primarias. Tenemos la escama. La escama es una capa plana, delgada, fácilmente exfoliable debido a la acumulación de células queratinizadas. Miren aquí cómo se observa esta queilitis que tiene esta paciente. Y esto se manifiesta más que todo como una lesión descamativa a nivel de la mucosa del labial superior e inferior, formando pues escamas. Miren cómo se mira en el esquema. Se mira el epitelio normal, tejido conectivo normal, pero la capa superficial está descamada. Y esta se debe más que todo pues a que la queratina se está desprendiendo, se está descamando por A o B patología. La costra es una placa rugosa, seca, más o menos gruesa, de color marrón, rojo, negro, formado por sangre o exudados secos o desecos. Miren cómo se observa en el esquema. Se observa la mucosa o el epitelio normal, tejido conectivo normal, pero está esta lesión costrosa, como por ejemplo a nivel de un ejemplo cuando hay una úlcera, hay una vesícula, se rompe la vesícula, forma una úlcera y luego de esta úlcera se deseca formando una costra. Un ejemplo de esto, herpes, el herpes simple tipo 1, hacen todas esas lesiones elementales. Primero una lesión eritematosa, luego una lesión vesicular, luego una lesión ulcerada, luego una costra.
Y si esta ya profundiza el tejido conectivo, puede formar una cicatriz. Miren esta. Entramos a lesiones elementales secundarias por pérdida de sustancia. Tenemos aquí la fisura. Es una lesión mucocutánea en forma de surco, pequeña y profunda, de color usualmente rojo. Miren aquí un ejemplo. En el esquema podemos ver cómo se mira esta fisura, que hay una como lesión, una ruptura del epitelio en forma de grieta o fisura que va desde la superficie hasta el tejido conectivo. Por eso es que duele. Un ejemplo de esta, miren estas fisuras que se forman a nivel del ángulo labial, esta quilitis angular, que esta se puede dar por la acumulación de saliva que deseca y luego forma esas fisuras a nivel del ángulo labial. Tenemos la otra lesión elemental, tenemos la cicatriz. La cicatriz la pasamos por alto, pero es una lesión elemental, y eso se describe como un tejido fibroso, duro, fino o puede ser grueso, de color blanco, color de la mucosa, color rosa o color rojo. Esta puede ser regular o irregular, y esta sustituye el epitelio en el lugar de una herida. A ver, voy a hacer una aclaración. Si la lesión se da a nivel del epitelio, no forma cicatriz. Pero si la lesión profundiza y ya toca tejido conectivo, sí forma una cicatriz. Como por ejemplo, y voy a retroceder, a nivel de la fisura. Miren esta lesión, rompió el epitelio y llegó a tejido conectivo. Probablemente este paciente ha formado una cicatriz. A diferencia de las lesiones que solo se forman a nivel del epitelio. Estos sanan y no dejan cicatriz. Ok, muy bien. Concluyendo, ponemos esta lámina en la cual pues vemos donde están describiendo todos los tipos de lesiones elementales, ya sean primarias o secundarias. Aclarando también al mismo tiempo, estas lesiones primarias y secundarias no son una lesión específica en el cual pues no tienen un tratamiento específico. Estas son por puras descripción de la lesión. Cada una de estas lesiones elementales pues se caracteriza por cualquier tipo de lesión que se nos puede presentar en la cavidad bucal, como por ejemplo una lesión quística, como un mucocelio o una lesión de extravasación mucosa. El tratamiento pues es la enucleación quística o la marsupialización, dependiendo del tamaño, pero no quiere decir de que la lesión elemental sea la patología. Esto es puro descripción clínica, no es la patología. Un ejemplo de esto, la lesión tumoral. Esta puede ser tumor benigno, tumor maligno. Son diferentes tipos de tratamiento. Como por ejemplo, una lesión papular. Hay un montón de lesiones papulares, ¿sí? La lesión papular se puede tratar ya sea, dependiendo de la patología que sea, se puede tratar con extirpación, se puede tratar con observación, dependiendo. A lo que me refiero es que las lesiones elementales solo son con un fin descriptivo y se relaciona a una patología específica. Ahora, ya sabiendo cómo describir, ya vamos a saber que a la hora de plasmarnos nuestra historia clínica o comentarlo, ya sea directamente con el colega, con el profesor, ya sea vía telefónica, correo electrónico, mensajito, sabemos exteriorizar cómo está esa lesión. Para despedirme, les voy a describir una lesión y quiero que se la imaginen. Ok. Lesión quística ubicada en la mucosa labial
inferior, de superficie lisa, de borde sésil, de color eritroplásico, de evolución de 2 semanas, asintomático, de consistencia sería fluctuante. ¿Ya se lo imaginaron? Esta es la lesión consistente o competente a una quiste de retención mucoso conocido como un mucocele, en el cual pues el tratamiento consiste en una enucleación quística, como nuevamente se los muestro acá. Enucleación quística, el cual pues este es un tratamiento realizado pues prácticamente tratamiento quirúrgico de rutina realizado por un especialista en cirugía bucal. Si ustedes no tienen la experiencia o la habilidad para realizar este tipo de procedimientos, pues se recomienda siempre derivarlo a un cirujano bucal, ya sea para su tratamiento, su diagnóstico y tratamiento de este tipo de lesión. Luego, pues al ser una lesión benigna, pues consiste en dejar puntos de sutura, su farmacoterapia y sus controles. De igual manera, pues agradezco la atención que han puesto a esta clase. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar, ya sea por mi correo electrónico o por medio del Dr. Miliani, ya sea por mensajito o de alguna manera. Agradezco nuevamente su atención y hasta pronto.